Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y hoy te pedimos que conforme a tu gran gloria y voluntad nos animes y alientes en el ejercicio de tu voluntad. Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos hable hoy. Háblanos hoy, Señor, y enséñanos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Sea como tú dispongas y hágase tu voluntad. Que nada nos distraiga y que cumplamos tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, la enseñanza se llama el gran valor de mi salvación. Dígale a su vecino, mi salvación costó. Dígale a su vecino, mi salvación tuvo un alto valor. Y vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Mire, el propósito de lo que hemos estado hablando en este tiempo es que entendamos, que usted y yo entendamos qué tan importante es Dios y su obra. Amén. Ponga atención a esto. O sea, es muy importante Dios y su obra. Y usted puede decirme, pues obvio, pastor, obvio, ¿cierto? Miren lo que decía un predicador de mediados del siglo XX. Él se llamaba Leonard Ravenhill. Y él dijo: fuimos rescatados por sangre, pero vivimos como si hubiera sido barato. Amén. Vuelvo y digo esta frase: fuimos rescatados por sangre, pero vivimos como si hubiera sido barato. Amén. O sea, el precio que se pagó por nosotros fue muy alto. Amén. O sea, Dios no dudó en pagar lo que costó nuestra salvación, no lo dudó. Pero nosotros, la iglesia, vivimos como si eso hubiera sido cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, hermanos, aunque a nosotros, a usted y a mí, la salvación no nos costó nada. Eso quiero decirles. Por eso oímos que algunos dicen, es que la salvación es gratuita. Pero eso es del lado de acá. Yo no tuve que pagar nada. Yo no tuve que hacer una obra para que Dios me salvara. Usted no tuvo que hacer nada, hermano. ¿No? El que hizo todo fue el Señor. Amén. A Dios nuestra salvación le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Amén. Mire, y hoy es importante reflexionar cuán valioso es ese sacrificio, mis amados hermanos. Hay un predicador del siglo XVI, él se llamaba John Knox, él era escocés, y él recordaba lo siguiente, él proclamaba lo siguiente: el recordar el precio de la sangre es un antídoto contra la tibieza espiritual. Vuelvo y les digo, recordar el precio de la sangre es un antídoto contra la tibieza espiritual. Eso lo dijo John Knox, predicador escocés del siglo XVI. Entonces, ¿por qué hay muchos hermanos en tibieza espiritual? Ahora, según la palabra de Dios, la tibieza espiritual no se refiere a que la persona es un pecador impío. No, el tibio espiritual es un autosuficiente. Ese es el tibio.
El tibio es el que no se acerca a depender a Dios. O sea, los versículos que están alrededor de Apocalipsis 3:20, el mensaje a la iglesia, a la Odisea, ahí está hablando el Señor Jesucristo a esta iglesia y le está diciendo: tú dices, no tengo necesidad de nada, tengo todo, soy rico. Digo, pero sin mí eres un pobre, un ciego, un miserable, un desnudo. Amén. O sea, tú eres rico, pero, o sea, y tú, pero por no ser ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, por esa época habían dos manantiales que pasaban cerca a la Odisea. Uno venía de un lugar más alto, eso por Turquía, y tenía agua fría, agua potable, agua fresca. Y otro venía de otra parte y era un manantial de aguas termales, calientes, aguas medicinales. Pero cuando por medio de los acueductos llegaban ambas fuentes de agua a la Odisea, llegaban tibias. Y entonces el que tomaba esas aguas solo le provocaba vomitar. Entonces tenía cada uno que hacer su truco para purificar el agua. Voy a hervirla, voy a pasarla por esto el filtro, en fin, algo se habrán inventado ellos para poder beber un agua pura. Pero la Odisea no tenía fuentes de agua y por eso la tenía que traer de otras partes, por acueductos. Y el resultado era una agua que le tocaba vomitar, agua que les hacía vomitar. Amén. Entonces, mis amados, en la tibieza espiritual de la cual habla John Knox, este predicador escocés, es esa: la autosuficiencia espiritual, de que no necesitamos el sacrificio de Cristo. Yo puedo solo. Amén. Pero recordar lo que le costó al Señor venir y salvarnos, eso nos mata la tibieza espiritual. Amén. O sea, recuerdo que Él dio su vida por mí. Ahora, el Señor Jesucristo no fue a un banco de sangre, sí, y dijo: necesito que me saquen la sangre que vengo aquí a pagar por la vida de todos. Él no fue allá a eso. Él tuvo que dar la vida. Diga conmigo: dio su vida por mí. Él tuvo que morir en lugar de un criminal y sufrir el castigo que estaba destinado para ese criminal. El Señor Jesucristo fue crucificado en el centro, en el lugar donde iba a ser crucificado Barrabás. Barrabás era el jefe de la banda y los otros dos ladrones eran sus secuaces. Barrabás era un homicida y que se había levantado contra Roma. Entonces, como se había levantado contra Roma, le tenían la corona de espinas. Digo: como quisiste desafiar el poder de nuestro emperador, tenga su corona. Le tenían la corona de espinas a Barrabás. Como él mató gente, mató romanos, mató judíos sin distinción, entonces le tenían listos los dos gigantones del batallón, eran los verdugos. O sea, los romanos no más, digamos, no tenían más, eran más o menos así de altos, pero los soldados más grandes, imagínense un tipo de 2 metros, 1,80 m, 1,90 m, acuerpado, que la armadura le queda como una tanga. Sí, ese es el tipo que van a coger a pegarle a Barrabás. Y usted le pegó a mujeres y a niños, y aquí hay 2 hombres que van a atenderlo como usted se merece. Y apenas se frotaban las manos. O sea, le decían a Barrabás: le vamos a dar un tratamiento digno de usted, señor Barrabás. Pero llegó la Pascua. Y el gobernador tenía la costumbre de liberar a uno de los presos. Y a Barrabás no lo iba a liberar ni loco. Se había rebelado contra Roma. Y eso era pecado mortal. Que se moría, se moría.
Pero estaba Jesús y él decía, Jesús lo tienen aquí por envidia. La gente se va a dar cuenta y lo va a liberar. Y Barrabás derechito para la cruz. Ay, no conocía los planes del Señor. ¿A quién quiere que le libere? A Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con este otro? Crucifíquele. Jesucristo tomó el lugar de Barrabás. Amén. Bueno, Jesucristo tomó el lugar de Barrabás, mis amados. Y eso quiere decir algo. Todo el castigo que era para Barrabás lo iba a sufrir el Señor Jesucristo. Amén. Ese es el pago. ¿Sabe a quién representaba Barrabás? A nosotros. El peor criminal de la historia de Israel cambió su lugar con el rey de Israel. Imagínese usted eso. El rey del cielo y de la tierra cambió lugares con un hombre destinado a morir por ser homicida. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero lo que no entendemos es lo que le tocó pagar al Señor. Él dio su vida, Él se hizo hombre, se tomó forma de siervo, dice el libro dice la palabra de Dios. Amén. En el libro de Filipenses 2. Amén. Y el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Muerte de qué? Cruz, muerte para los criminales. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Su vida, hermanos, fue el gran valor de nuestra salvación. Ser golpeado por nuestros pecados, ser ajusticiado por nuestras injusticias, sufrir horriblemente para que usted y yo tengamos paz, y dar su vida para que nosotros seamos salvos por gracia. Amén. Su sangre es valiosa. Dígale a su vecino, su sangre, la sangre de Cristo es valiosa. Amén. Vamos de nuevo a ese texto, mis hermanos, de Primera de Pedro 1:18. Vamos de nuevo para allá. Primera de Pedro 1:18. Vamos a quedarnos ahí. Amén. Entonces, el apóstol Pedro recalca que el valor pagado por nuestra salvación supera, diga conmigo, supera cualquier costo o valor humano. Amén. O sea, por ejemplo, cuando se refiere a ustedes las damas, la palabra dice que la estima de ustedes sobrepasa la de las piedras preciosas. Amén. Cuando le dice al hombre, voy a darle una ayuda idónea, la palabra ayuda que usa quiere decir ayuda poderosa que viene de Dios. ¿Sí sabían esto, hermanas? O sea, usted no es una navaja suiza que el Señor le regaló a su esposo para desbararlo. No. O sea, esta es la ayuda poderosa que viene de Dios. Eso en relación a la dama. Amén.
En relación al hombre dice que es hecho a imagen de Dios. Amén. Entonces, alguien hecho a imagen de Dios, o sea, eso es alguien, es alguien valioso para Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Como que no me creyeron. Alguien hecho a imagen de Dios es valioso para Dios. Amén. Esa es la verdad, hermanos. O sea, el Señor ve que lo más valioso que Él ha creado se ha perdido. Entonces, determina que hay un pago para salvar a esa persona. Entonces, lo primero que hace es enviar la palabra, la ley. Y la ley le muestra al hombre que es un pecador, que no se puede salvar. Amén. La ley nos muestra a nosotros que, por ejemplo, la ley dice honrará a padre y madre. ¿Y qué es lo que nos muestra la ley? Que somos incapaces de honrar a padre y madre. Hay veces somos groseros con los papás. ¿Sí o no, hermanos? Somos groseros. Hay veces se nos va la lengua y hablamos fuertico a la mamá y al papá. Eso es verdad, desde que somos niños y así cincuentón como me ven. Hay veces a uno se le va el tonito y la mamá le tiene que decir, bueno, para empezar primero me le baja los agudos y los graves a su voz, hágame el favor. Me le baja volumen a su voz que está hablando con su mamá. Y segundo, continúa con el discurso que nos estaba dando. ¿Ya? O sea, usted no importa que tenga 100 años, si su mamá está hablando, mire, haga esto. No se le ocurra intervenir. Si su papá le está diciendo algo, no se le ocurra abrir la boca. Por favor, le va a decir, está hablando su papá, respeta. Y termina y sigue hablando. Solo perdió tiempo con nuestra interrupción. O sea, el mandamiento solo demuestra que nosotros no podemos honrar a nuestros padres. No matarás, dice la ley, pero la ley demostró que aún por dentro de nosotros queremos tomar la justicia por nuestras manos. ¿Sí? Pero lo que le dijo el vecino fue muy fuerte y no le provoca pegarle, no se imagina. Sí, y el Señor Jesucristo dijo que si alguien odia a una persona, ya la mató en su corazón, es homicida. No hay necesidad de que lo coja a plomo, no hay necesidad de que le meta un cuchillo, que le dé un garrotazo, con solo odiarlo. Amén. O sea, el ser humano ante la ley es el primero que incumple. Y para eso fue hecha la ley, para demostrar que necesitamos un Salvador. Amén. Usted y yo necesitamos un Salvador. Y un Salvador perfecto, sin mancha, como dice ahí la Escritura. Limpio, puro, sin mancha, que dé su vida por nosotros. Cumplió la ley hasta el último momento de su vida, cuando dijo, Padre, todo ha sido cumplido. Y entregó su vida. Padre, consumado es, entregó su vida. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, la palabra rescate, porque aquí estamos leyendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y la palabra rescatado que usa el apóstol Pedro es la palabra griega elitrótete. Y habla de redimir, rescatar y de liberar mediante el pago de un alto precio. Amén. Ese término, elitrótete, se usaba para rescatar a un secuestrado, para pagar por la liberación de un esclavo, para redimir una vida, pagando dinero. Entonces el Señor Jesucristo vino y dio su vida, pagó un alto precio, fuimos rescatados
por la obra de Jesucristo. Amén. Ahora, dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Vana. O sea, la primera palabra tiene un propósito eterno, porque el ser humano estaba condenado a la muerte eterna, al infierno. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo nos rescata, nos coloca en su reino, nos coloca donde Él está, nos sienta en los lugares celestiales junto con Él, espiritualmente hablando. O sea, cambia nuestra condición cuando nos rescata. ¿Y de qué nos rescata? De una vida sin Dios. La palabra vana es algo que no tiene duración, que es efímero, que no se mantiene. Amén. Y tristemente, como dicen, nosotros recibimos esa vida de nuestros padres. O sea, desde el primer hombre, Adán y Eva, que pecaron hasta la fecha, toda la humanidad ha sido una copia y pegue de pecado. Copia, pegue de pecado. Cuando dicen, ay, ¿usted cómo se parece a su papá? Primero pregunte si no lo están insultando. Sí, porque pueden decir, no, es que su papá era muy trabajador y usted es muy trabajador. O pueden decir, no, es que su papá tenía un genio y vea, usted salió igualito, calcado, no le puede decir nada. ¿Sí? Y es en esa parte donde nosotros heredamos las vanas maneras de vivir de nuestros padres. Ay, yo no me parezco a mi mamá. Seguro que sí. Seguro que sí. Y el Señor Jesucristo vino y nos rescató de eso. Vino y nos rescató. Amén. Y ahora dice algo, dice que no nos rescató con cosa corruptible. Corruptible es que se pierde, que pierde su valor. Y el apóstol Pedro colocó en el mismo saco de lo que pierde su valor al oro y a la plata. Uno dice, pero imposible que el oro y la plata pierdan su valor. Mire, hay veces que hay tanta abundancia de oro que el valor en la bolsa de valor va para abajo. Y los que tienen bienes en oro comienzan a sudar frío. Ya, porque ven que lo que habían ganado comienza a perder valor, y ese numerito comienza a acercarse a la inversión y hay veces sigue para abajo. Y hay gente que llega y al ver que su inversión comienza a ir para abajo, llega, abre la ventana de su penthouse y hace esto. Parqueadero abajo. En un instante pierden su dinero y se tiran abajo para encontrarse con él en el parqueadero. ¿Sí ven, hermanos? Cuando colocamos nuestras expectativas en cosas como oro y plata, podemos perecer como ellos. Amén. Mire, cuánta gente no hay. Viciosos, codiciosos. La gente dice, uy, qué chévere como se ve, anda en carro con 2 nenas, con 4 guardaespaldas, y el día que pierda la plata, los guardaespaldas reciben una llamada y dicen, sí, jefe, sí. Oiga, jefe, que el patrón le mandó una razón. ¿Cuál? Que eso le pasa por perder el cargamento. Listo, se van y se van con las 2 nenas y el carro a buscarle reemplazo. Y ahí lo dejaron tirado. ¿Ya? ¿Sí o no, hermanos? Eso es el pan diario en Colombia ahorita. Y no solo en Colombia, en México, en diferentes partes del mundo. Pusieron su deseo en el oro, en la plata, en tener. Y un día lo perdieron todo y perdieron hasta la vida. Eso es poner la esperanza en algo corruptible. Amén. Pero fuimos salvados no por estas cosas corruptibles. Vaya al 19. Fuimos salvos, fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa no es
no es similar al término que usamos para decirle a una dama, ay, ¿cómo estás de preciosa? Sí, para hacer que se sonroje y nos haga ojitos. Sí, ay, ¿cómo estás de linda? Y se puso colorada y nos cerró los ojitos varias veces. Ay, tan lindo. Sí, que llega usted y le dice a una amiga, ay, ¿cómo estás de preciosa? Ay, sí, estoy estrenando. O sea, no es para eso. Amén. Cuando habla de preciosa, habla de algo que tiene un alto valor. Mire que preciosa y precio son de sonido parecido, son de raíces iguales. Amén. Preciosa quiere decir que es de alto valor. Amén. Amén, mis hermanos. O sea, el precio que el Señor pagó tiene un valor extremadamente elevado. La palabra griega que se usa para preciosa es la palabra timió, que hace referencia a algo valioso, honorable, de gran estima y de gran valor moral, digno y con excelencia, de valor incomparable y no negociable. Amén. O sea, cuando el Señor vino a dar el pago por nuestros pecados, cuando presentó el pago delante del Padre, Padre, di mi vida por ellos en la cruz y ahora estoy delante de ellos trayendo esta ofrenda de mi vida delante de ti. O sea, es alto el valor. Y el Padre no dijo, ¿y cuánto más me encima? ¿Y cuánto más me da? Chévere que haya derramado sangre, pero ¿qué más puede hacer? No, o sea, es el valor absoluto, el valor total. Amén. O sea, es tan alto ese valor que nadie puede pagar más. Amén. O sea, cuando una subasta llegan y colocan un auto clásico, llegan, dicen, este es un Ferrari del año 67. Es un modelo GTO, tiene tales características, el dueño lo tiene original, con los cueros originales. El día que lo compró lo metió en garaje ambientado. El carro no tiene desgaste y comienzan y lo destapan y lo miran. Tiene un gran valor. La subasta comienza en $20 millones. Silencio absoluto. $20 millones por ese carro rojito antiguo. Y después comienzan a decir, una oferta desde Emiratos Árabes, da 30, como que dice el jeque dijo, doy 30 y los callé. Y por ahí tiene un primo en Qatar y dice, yo no me voy a dejar echar tierra al primo, ofrezco 40. Y entonces en Arabia Saudita mis primos creen que yo me voy a quedar callado. Ofrezco 100. Desde Arabia nos llega una oferta por 100. Silencio. La máxima oferta. Amén. Y todos se miran y llega el de la subasta, dice 100 a la una, 100 a las 2, 100 a las 3 y da el golpe con el martillo. Vendido a nuestro cliente en Arabia Saudita, Su Alteza que disfrute el carro. Y listo, se lo empacan y se lo llevan para que lo tenga en un garaje también ambientado, que no le entre ni la arena del desierto. Listo, porque quería tener un carro que costara $100 millones. Amén. El Padre Celestial envió a su Hijo y derramó hasta la última gota de sangre por usted. Amén. Porque Él quería tener hijos que valieran lo que vale su Hijo. ¿Entienden el valor de la sangre, mis hermanos? Que Dios nos haga entender ese valor digno, excelente, alto. Nosotros muchas veces no nos valoramos.
Pastor, es que yo soy un hombre pecador. Yo soy un sinvergüenza. Digo, de eso no me queda duda, pero igual Dios dio su vida por usted. Amén. Amén, hermanos. Sí, Dios sabe las joyas que somos. O sea, usted y Dios saben la joyita que usted es. Dios sabe la joyita que yo soy. Dios nos puede decir, yo te conozco. Pero aún así, dio la vida de su Hijo por nosotros. Amén. Ahora, entendiendo lo que valemos, y no es para que usted se crea, no es para que yo me crea, no es que yo valgo la sangre de Jesucristo. O sea, no vaya a hacer eso, hermanos. La Biblia sigue diciendo, Dios mira al altivo de lejos. Recuerde que Jesucristo se despojó de su gran gloria por venirnos a rescatar. Y la Biblia dice que tiene que haber ese mismo sentir en nosotros. Y teniendo ese sentir, la Biblia dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se despojó de su gloria y se hizo inferior a nosotros. ¿Sí sabía eso, mi hermano? Nos dio un valor, nos miró como si valiéramos más que Él y dio su vida por nosotros. Por eso insisto, la obra de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre preciosa de Jesús es un alto valor por nuestra salvación y no hay una oferta más grande. Amén. El diablo no puede decir, pero ellos siguen pecando, pero ellos siguen fallando, ellos son míos. Y Jesús dice, lo siento, los he comprado con mi sangre. Si fallan, yo los corrijo, porque yo los amo y al que yo amo, yo lo corrijo. Pero ya di mi vida por ellos. Amén. Y el maligno no nos toca. Amén. En el mundo sufriremos aflicción. Amén. Pero Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces recordemos, hermano, por usted, por mí y por toda la humanidad se pagó un alto precio. La sangre de Jesucristo. ¿Sí sabe por qué Dios no elimina ese pocotón de matones de una sola vez? Uno dijera, uy, me provocaría, mírelos ahí alineados, tomando cerveza, celebrando sus patanadas. Se ríen de la gente que han matado, se ríen de las mujeres que han ultrajado, se ríen de los niños que han dejado huérfanos. Señor, mire, ahí están alineaditos, que algo les pase. No, porque también di mi vida por ellos. Porque también di mi vida por ellos. Hubo uno que que no sé si entendió lo que Jesús hizo por él, Barrabás. Y así hay muchos como Barrabás. Pero quiero decirles, vuelvo y reitero, su vida tiene un alto valor para el Señor. Y eso me lleva a decirle lo siguiente: la vida de las personas que no conocen a Cristo son muy valiosas. ¿Sí sabía eso? Su vecino que no conoce a Cristo también fue redimido por la sangre del Cordero. También el Señor derramó su sangre por él. Entonces, ¿qué es lo que espera el Padre? Que nosotros, sus hijos, tomemos la misma actitud de Jesús, nos humillemos y vayamos por los que no le conocen. ¿Quién no le conoce? Yo le pregunto esto, ¿usted tiene amigos cercanos que no conocen a Cristo? Yo los tengo. Parientes que no conocen a Cristo, yo los tengo. Compañeros de colegio, compañeros de trabajo, en fin. Pero ¿sabe una cosa? El Señor quiere que usted y yo seamos los instrumentos para ir por ellos, porque ellos tienen un alto precio. Amén. Por ellos se pagó la vida de Jesucristo. Amén. Y ahora termino con esto, mis hermanos. Cuando el Señor dio su vida por nosotros y
siendo tan alto el valor que pagó por nosotros, no debemos vivir una vida que sea contraria a ese valor. Amén. O sea, si usted aún, si yo aún, si nosotros aún continuamos en cositas, ay, es que yo sé que esto le disgusta a Dios, pero ay, a mí me encanta tanto. Es que no es sino que me cuenten un chisme y yo se lo cuento a mis amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Pues todos los que viven en el Kennedy, imagínense. Y los de abajo de Pozo 7, todos los conozco. Entonces, lo que hace una persona aquí en la entrada del Kennedy ya lo saben en terrazas del puerto. Nada, me he hecho el verico, se le quedó en pañales, pues. Entonces, y el chisme es pecado. Y alguien dirá, ay, sí, pero es tan rico, pero es pecado. Amén. Y usted puede sumar ahí, ay, Dios mío, sí, yo estoy haciendo esto. De pronto para salvarnos decimos mentiras. De pronto llegaron a cobrarnos, se parqueó el de la moto frente a la casa y es un tipo que es como de 2,50 m. Venía como con un chaleco, hizo así y se le veía como el revólver. Y se mandaron a cobrarme. Mejor dicho, se metió en la profundidad del lavadero. Y solamente se ve una pajita que sale del agua del lavadero. Y antes de meterse allá le dijo al niño, dígale al Señor que yo no estoy. ¿Sí? Pone al hijo a mentir. ¿Sí? Hermanos, por más que queramos salvarnos, tenemos que enfrentar nuestros problemas y decir la verdad. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y reitero, el precio pagado por nosotros fue muy alto. Y el Señor lo pagó con amor. Él no dijo, un momentico, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿La sangre de mi hijo por estos? Uy, no, estos regalados son caros. Uy, no. Él no dijo eso. Él no dijo eso. El Señor Jesucristo dio su sangre porque nos amaba, punto. No se bajó de la cruz porque nos amaba. Él hubiera podido decir, legiones vengan por ellos. Más se demoraba en decir eso que los ángeles venir y volver una escabechina, carne molida de sinvergüenzas. Y no pasó, se cayó por amor. La Biblia dice, callará de amor. Amén. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, ese es el valor del precio. Ese es el valor suyo, hermano, pero también es el valor del que no conoce a Jesús. Entonces vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos permita entender cuán alto precio fue el que pagó por nosotros, mis amados. Mire Juan 3:16, termino con esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ha dado. La salvación de toda esta humanidad vale la vida de tu Hijo. La dio. Amén. Amén o no amén, hermanos. Entonces vamos a colocarnos de pie. Colócate sobre tus pies.